Bueno, este es un video para ejemplificar el uso de trazadores cuadráticos como herramienta para interpolar. Los trazadores cuadráticos son una herramienta de cálculo numérico que tiene su origen en una herramienta de dibujo técnico que en inglés se llama spline y es como se le conoce en muchas herramientas actuales de diseño asistido por computadora, que constaba de una varilla elástica, probablemente hecha de madera balsa, como el que se muestra en la figura de acá abajo. Esta es la varilla, que se fijaba al área de dibujo mediante alfileres o clavos, y también los extremos se fijaban, y de esa forma se iba retorciendo para obtener la forma que uno necesitaba. Cuando estaba fija, se podía trazar mediante un lápiz o una pluma la forma que nosotros necesitábamos. En la foto de la derecha se muestra unas pesas con unos ganchos que se ponían sobre el papel y se iba ajustando una varilla de madera balsa para que siguiera la forma que uno estaba buscando. En este caso estaba ejemplificándose el plano de una embarcación. ¿Está bien? Bien. A nosotros lo que nos interesa es que un trazador es una herramienta que nos permite interpolar ciertos puntos, un conjunto de puntos, de manera distinta al que usaríamos en el caso, a lo mejor más conocido, de un polinomio. Por ejemplo, en este caso la función f de x es la que se muestra en negro y queremos interpolar los puntos marcados como circulitos azules. F de x tiene la particularidad de que tiene dos secciones que no tienen cambios, esta de acá y esta de acá, pero en cero tiene un cambio abrupto. Se puede ver que a medida que vamos ajustando un polinomio, claramente dependiendo del grado del polinomio, va a tratar de hacer, de pasar por cada uno de los puntos que estamos queriendo interpolar. Y a medida que queremos que se represente mejor el cambio abrupto, vamos a necesitar polinomios de grado mayor. Lo mismo a medida que queremos interpolar una cantidad de puntos mayor. Y el problema que tiene este enfoque es que a medida que el polinomio va aumentando su grado, van apareciendo estos picos que se alejan del comportamiento de la función f de x. Fíjense que acá f de x es constante, pero el polinomio interpolador tiene una oscilación que no corresponde con el comportamiento de la función original. En cambio, el uso de trazadores lo que permite es, en cambio, interpolar con un polinomio de grado menor, pero tomando la función por tramos. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, 7 funciones distintas vamos a usar para 8 puntos. En este caso, el grado no es tan relevante porque claramente acá es un valor constante, pero vamos a suponer, por ejemplo, que acá la función interpoladora, o sea, el trazador, es una función, por ejemplo, de grado 3. Está bien que va a tener esta forma, pero que vamos a tener que encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de constantes. Está bien, vamos a tener A1,
B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, así hasta la cantidad que necesitemos. A sub n, B sub n, C sub n y D sub n. ¿Está bien? En este caso, bueno, el proceso de interpolación va a resultar en funciones lineales, claramente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación de cómo proceder. Vemos este ejemplo que lo saqué del libro, donde nos da una tabla de valores, x y f de x, ¿está bien? Y acá vemos la representación gráfica de estos mismos. Lo que vamos a buscar es, por ejemplo, lograr interpolar con 1, 2, 3, 4, 5 polinomios de grado 2 estos puntos. Hay que tener en cuenta que hay ciertas restricciones para estos polinomios. Por ejemplo, que el polinomio 1 en el intervalo 1 y el polinomio 2 en el intervalo 2 tienen que coincidir en el valor de x2. Si este es x1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5 y 6. ¿Está bien? El polinomio 1 y el polinomio 2 tienen que ser equivalentes en x2. Lo mismo el polinomio 2 y el polinomio 3 en x3 y así sucesivamente. Es decir, tiene que resultar en una curva continua. ¿Está bien? Así y por ejemplo acá así y de este lado así y acá será así. ¿Está bien? Y así. Ahí ya tenemos una serie de restricciones, de condiciones que nos van a definir la forma de los polinomios. En el caso anterior mencionaba que podíamos usar polinomios cúbicos, polinomios de grado 3, pero para este ejemplo vamos a usar polinomios de grado 2 cuadráticos para hacerlo un poco más simple el proceso para el ejemplo, pero la operatoria es la misma. Incluso se podrían utilizar polinomios de grado 1, que es algo así como la forma que utilizan los software de cálculo como Octave cuando uno le da una serie de puntos para graficar y lo une mediante líneas. Esas líneas son diferentes rectas para cada par de puntos. Bien, bueno, la idea es encontrar una serie de funciones f de x que tienen esta forma: ax cuadrado más bx más c. Y lo que queremos es encontrar una f1, f2, f3, f4 y f5 para cada uno de los intervalos. Los intervalos son este, el intervalo 1, este, el intervalo 2, este, el intervalo 3 y este, el intervalo 4. Perdón, este de acá es el intervalo 4 y este es el intervalo 5. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar planteando estas funciones. Por ejemplo, vamos a tener a sub 1 por x cuadrado más b sub 1 por x más c1 a sub 2 x cuadrado más b sub 2 por x más c2 a sub 3 x cuadrado b sub 3 x más c sub 3 a sub 4 b sub 4 c sub 4 y
a sub 5 x cuadrado, b sub 5 x más c sub 5. Pero cada uno de estos va a ser válido en el intervalo que le corresponde. Este va a valer siempre que x sea mayor o igual que 1,6 y menor o igual que 2. Este x va a estar entre 2 y 2,5. Este entre 2,5 y 3,2. Este entre 3,2 y 4. Y este de acá entre 4 y 4,5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 incógnitas que tenemos que averiguar. Esto es 3 incógnitas por ecuación. Entonces necesitamos 15 ecuaciones para poder plantear un sistema que nos permita resolver, que al resolverlo nos permita encontrar las constantes que nos definen cada uno de los polinomios. Bien, como cada spline pasa por dos puntos consecutivos, es decir, los extremos del intervalo, podemos empezar con eso planteando las ecuaciones. Por ejemplo, para la primera ecuación tenemos a sub 1 x cuadrado más b sub 1 x más c sub 1, y sabemos que en x sub 1 esto tiene que dar como resultado 2, y en x sub 2, vamos a ponerlo acá, x1, x1, en x sub 2 esto tiene que valer 8. Bien, entonces con esto en mente, lo que podemos hacer es plantear 10 ecuaciones. ¿Está? Vamos a escribirlas. A sub 1, 1,6 al cuadrado, más b sub 1, 1,6, más c sub 1 igual a 2. A sub 1, 2 al cuadrado, más b sub 1 por 2, más c sub 1 igual a 8. Estas dos corresponden al primer intervalo. Al primer intervalo. Fíjense que se repiten las constantes porque es la misma ecuación evaluada en el primer extremo del intervalo y en el otro. Entonces tenemos que hacer lo mismo para todos los intervalos. A continuación vamos a tener a sub 2 por 2 al cuadrado más b sub 2 por 2 más c sub 2, y también tiene que ser igual a 8 por lo que explicamos antes. En el otro extremo del intervalo vamos a tener a sub 2 por 2,5 al cuadrado más b sub 2 por 2,5 más c sub 2, y en este caso tiene que ser igual a 14. Ahora el siguiente intervalo, esto es un 3 por 3,2, perdón, por 2,5 al cuadrado más b sub 3 por 2,5 más c sub 3, esto es igual también a 14, y ahora a sub 3 por 3,2
al cuadrado, b sub 3, 3,2, c sub 3, y ahora al ser el otro extremo esto es igual a 15, y ahora tenemos a sub 4 por 4 al cuadrado, más b sub 4 por 4, más c sub 4, también igual a 15, y ahora a sub 4 por 4,5 al cuadrado, más b sub 4 por 4,5, más c sub 4, igual a 8. Y ahora tenemos a sub 5 por 4,5 más b, esto está mal, a sub 4 por 3,2 al cuadrado, más b sub 4, 3,2, más c sub 4, igual a 15. Después tenemos a sub 4 por 4 al cuadrado, más b sub 4 por 4, más c sub 4, igual ahora a 8 nuevamente. Después tenemos a sub 5 en el primer extremo del intervalo por 4 al cuadrado, más b sub 5 por 4, más c sub 5, y esto es igual también a 8 porque coinciden. Y el último intervalo, en el extremo final del intervalo, tenemos a sub 5 por 4,5 al cuadrado, más b sub 5 por 4,5, más c sub 5 igual a 2. ¿Está bien? Y con esto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ecuaciones. 10 ecuaciones, pero como tenemos 15 incógnitas, necesitamos 5 ecuaciones más. ¿Y eso cómo lo podemos obtener? Bueno, el método lo que sugiere es que para lograr una interpolación suave, es decir, que no tenga discontinuidades al uno evaluar la forma final de esta función definida por tramos, entonces lo que podemos exigir es que además de coincidir vamos a decir, en vez de que, además de que f sub i en x sub i sea igual a f sub i más 1 en x sub i, esto es decir, que en un punto dado la función anterior y la función del intervalo siguiente sean equivalentes, además las derivadas en esos puntos deben ser iguales. ¿Está bien? Eso asegura una continuidad sin discontinuidades, efectivamente, de la función, sin cambios bruscos de dirección. Bien, esto se puede escribir de la siguiente manera. Podemos decir que la derivada de a sub i
por x al cuadrado más b sub i por x más c sub i respecto de x sea igual a la derivada de a sub i más 1 x cuadrado más b sub i más 1 x más c sub i respecto de x sean iguales. Entonces, esto lo podemos escribir, nos queda 2a sub i x más b sub i tiene que ser igual a 2a sub i más 1 por x más b sub i más 1. Y esto tiene que estar evaluado en el mismo punto, es decir, x es igual a x sub i, por ejemplo, y este x también es igual a x sub i. Bien, entonces lo podemos ejemplificar para el primer intervalo, donde nos quedaría que 2a1 por x2 más b1 es igual a 2a2 x2 más b sub 2. Esto no lo podemos hacer para los puntos externos, para los extremos de los datos, porque no tenemos con quién igualarlo, no sabemos cómo viene antes. Si este es el gráfico, y acá tenemos el primer punto, y después otros puntos, no sabemos cómo es el comportamiento de la derivada de la función antes del primer punto. Acá estamos definiéndola, entonces sabemos que en este punto, x sub 2, este es x sub 1, las funciones, los polinomios que estamos definiendo, tienen que tener derivadas equivalentes. Por lo tanto, vamos a poder realizar este análisis para los puntos interiores. Este de acá, por ejemplo, este de acá, pero para el último, no. Y para el primero, tampoco. Entonces, esto lo podemos realizar para los puntos interiores. Bien, entonces esto lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Vamos a poner 2a1 x2 más b1 menos 2a2 x2 más b2 igual a 0. Perdón, esto es menos. ¿Está bien? Y de esta misma forma vamos a escribir el resto de la función. Entonces vamos a escribirlas una abajo de la otra. Tenemos 2a1 por 2 más b1 menos 2a2 por 2 menos b2 igual a 0. 2a2 por 2,5 más b2 menos 2a3 por 2,5 menos b3 igual a 0. 2a3 por 3,2 más b3 menos 2a4 por 3,2 menos b4 igual a 0. Y 2a4 por 4 más b4 menos 2a4
5 por 4 menos B5 igual a 0. Bien, fíjense que las constantes del primer polinomio aparecen una sola vez, mientras que las constantes de los polinomios de los intervalos internos aparecen dos veces. ¿Está bien? Bien, y acá nos fabricamos 4 ecuaciones más, para un total de 14 ecuaciones. Esto es una ecuación de derivadas por cada punto interno. Entonces nos está faltando una ecuación más, porque necesitamos 15 para poder resolver el sistema. El método lo que propone es forzar una condición extra. Lo que propone es decir, o sea, forzar que en el primer intervalo la función es lineal. Eso es decir que si la función general de cada polinomio es esta, lo que está diciendo es asumir que este vale 0 en el primer intervalo. De esa forma, lo que estamos haciendo es escribir una ecuación más, por ejemplo, para el primer intervalo, decir que A1 es igual a 0. En la realidad, quizá, dependiendo del tipo de dato, uno podría saber que cuál es la derivada en el primer punto, ¿no? Conocer el dato de la derivada en el primer punto o en algún otro punto, es decir, conocer alguna derivada en algún punto o de alguna manera no forzar una condición, sino esencialmente conocer tener algún otro dato que nos permita escribir la función que nos falta. Bien, entonces vamos a ir escribiendo el sistema de ecuaciones en forma matricial. Cada columna para los diferentes coeficientes, que en este caso son incógnitas. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, los coeficientes del intervalo número 4 y los coeficientes del polinomio 5. Y entonces vamos escribiendo a qué está multiplicando a cada coeficiente. En el caso de A1 está multiplicada por x1 cuadrado, b1 por x1 y c1 por 1. Y el resto de los coeficientes están multiplicados por 0. La siguiente ecuación corresponde para el caso de A1, x2, en este caso al cuadrado, pues el segundo punto, b1 x2, c1 1. Y nuevamente el resto de los elementos de la línea están multiplicados por 0.
Ahora para la siguiente ecuación, A1, B1 y C1 no aparecen y solamente A2, B2, C2 están multiplicados por coeficientes no nulos. A2 por x2 nuevamente al cuadrado, B2 por x2 y C2 por 1. El resto 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. La siguiente línea es similar, pero A2 está multiplicado por x3 cuadrado, B2 por x3 y C1 por 1. Todo el resto nuevamente son ceros. Ahora, para el siguiente caso, A3 está multiplicado por x3 al cuadrado, B3 por x3, C3 por 1, y todos estos son 0, de acá hasta acá, son 0, y de este lado todos los otros elementos también son ceros. La siguiente ecuación, para el tercer intervalo, corresponde con x4, que es el otro extremo, x4 al cuadrado, y todos el resto 0. En la siguiente tenemos que A4 está multiplicado por x4 al cuadrado, b4, x4, c4, 1, todo el resto 0. x5 cuadrado, x5, 1, ceros. Y la siguiente línea corresponde a x5 al cuadrado, x5, 1, todo el resto 0. Y la última de este juego de ecuaciones, x6, x6, 1, todo el resto 0. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ecuaciones que corresponden a las condiciones de igualdad de puntos para cada polinomio de cada intervalo, y nos faltan 4 de las derivadas. Vamos a escribirlas. La primera corresponde a, para A1, 2x2, para B1, 1, para C1, 0, para A2, menos 2x2, para B1, menos x2, y para C2, 0. Todo el resto 0. Todo el resto 0. 0, 0, 0, 0. Bien, la siguiente ecuación de derivada no aparece ninguna de las variables, de las incógnitas del primer intervalo, y arrancamos con 2x3 menos, perdón, este no era x2, este es 1 menos 1, este es más 1, y este es 0, este es menos 2x3, este es menos 1, y el resto son ceros. En la siguiente ecuación tenemos 2x4
más 1, 0, menos 2, x4, menos 1, 0. Y en la siguiente tenemos 2x5, 1, 0, menos 2x5, menos 1, 0. Y todo el resto 0. Y la última ecuación, dijimos que a sub 1 por 1, el resto no aparece, era igual a 0. Esto hay que multiplicarlo por el vector de constantes, en este caso son las incógnitas, que vamos a tener a 1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5. Entonces esas son todas las ecuaciones y todas las incógnitas, y nos faltan los términos independientes que en el caso de las igualdades de los polinomios corresponden a los valores o los valores del resultado de f(x) de la tabla. En este caso, y1, y sub 2, y sub 2, y sub 3, y sub 3, y sub 4, y sub 4, y sub 5, y sub 5, y sub 6. Y el caso de las derivadas las habíamos igualado a 0, porque la habíamos despejado completamente, todo 0. Y en el caso de la ecuación extra que habíamos forzado, también la habíamos igualado a 0. Lo que hay que hacer ahora es resolver este sistema de ecuaciones para encontrar todas las constantes que necesitamos para conocer los polinomios, trazadores, cuadráticos para cada intervalo, y así poder definir la función f de x por tramos. Ahora vamos a ver cómo esto se puede resolver en Octave y obtener el resultado. Acá estoy definiendo los valores de x e y. Acá estoy definiendo la matriz que recién escribimos. Fíjense, x1 al cuadrado, x1, x2 al cuadrado, x2. Se va repitiendo con el mismo patrón hasta la última de las igualdades de los polinomios, y después tenemos las derivadas, y por último tenemos la ecuación que forzamos la condición de que a1 es igual a 0. Y después tenemos los términos independientes, donde tenemos y1, y2, y2, y3, y3, y4, y4, y5, y5, y 6, los 4 ceros que corresponden a las derivadas y el 0 que estamos forzando. La función linsolve nos permite resolver el sistema lineal definido por la matriz A y el vector B, y obtenemos los coeficientes. Vamos a ejecutar esto de acá.
Definimos la matriz A, el vector B, y estos son los resultados. Efectivamente, A quedó 0 y estos son el resto de los coeficientes de cada intervalo. Vamos a nombrarlos de esa manera. Y vamos a generar funciones F1, F2, F3, F4 y F5 simbólicas mediante los coeficientes recién obtenidos. Y para verificar vamos a ver qué resultado nos da cada uno y veamos que coinciden con los del vector i. 2, 8, 8, esto porque lo evaluamos para la función número 1, para el polinomio 1 en x1, el polinomio número 1 en x2, el polinomio 2 en x2, y fíjense que estos coinciden, estos dos, salvo algún error de redondeo, coinciden y coinciden. ¿Está bien?